acá. Bueno, ¿cuál es la consigna para el tema de glaucoma, para el tema de hoy? Bueno, a partir de la búsqueda y estudio de los temas relacionados con la patología, responder las preguntas orientativas que yo les mandé, que tienen ustedes. ¿Tá? Entonces, vamos a tratar de que sea una clase interactiva donde ustedes puedan participar. Vamos por los conceptos básicos. Fíjense, definición de glaucoma. Neuropatía óptica, o sea, una enfermedad en el nervio óptico. ¿Con qué? Con pérdida progresiva de las células ganglionares. O sea, las células ganglionares son las que forman este paquete celular que es el nervio óptico y que produce un daño irrecuperable del campo visual. O sea que acá los conceptos son neuropatía, pérdida progresiva de células ganglionares y daño irrecuperable, o sea, es irreversible el daño del glaucoma. ¿Ah? Es la primera causa mundial de ceguera irreversible y su prevalencia aumenta con la edad. ¿Cuál es el primer o el principal factor de riesgo? Es el aumento de la presión intraocular. Y hoy en día es lo único que podemos modificar. ¿Qué les parece? ¿Qué será hipertensión ocular? Decía que es la presión ocular mayor a 21 milímetros de mercurio, que lo normal era entre 10 y 20. Bien. ¿Y qué diferencia hay entre glaucoma e hipertensión ocular? O si hay alguna diferencia o si es lo mismo, ¿no es cierto? Porque el Glaucoma tiene la lesión. cabeza del nervio óptico. Bien, exactamente. O sea, tiene daño en el nervio óptico y pérdida en el campo visual. Muy bien. ¿En qué unidad se mide la presión ocular? En milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio, ustedes ya dijeron que hasta 20 es una presión normal, ¿no es cierto? Hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Existe la hipotensión ocular? Ya que tenemos hipertensión. Sí, sí existe, pero es más raro y es por pérdida, generalmente decía por una lesión en el ojo. Se te escucha muy bajito. Por un traumatismo en el ojo, generalmente decía que podía perder algún tipo de contenido y ahí estar hipotenso. Perfecto. O una cirugía también lo puede producir. ¿No? Postquirúrgico. Vale. Che, ¿cuáles son los antecedentes heredofamiliares del glaucoma? Entonces la pregunta es, ¿qué prevalencia tiene una persona con historia positiva de glaucoma familiar? ¿Qué les parece? Yo leí que tenía más de 4 a 9 veces más posibilidades de tener glaucoma. Es muchísimo. O sea, si yo tengo un familiar, tengo 4 a 9 veces más posibilidad de tener glaucoma. Para cualquier familiar, che, mirá, mi tía, mi abuelo, mi primo segundo. De primer grado. De primer grado. ¿Cuáles son de primer grado? Los hermanos, por ejemplo. Los hermanos. Padre, madre y hermano. Papá, mamá, hermanos e hijos. ¿Estamos? Perfecto. La edad es otro factor de riesgo. ¿Cuál es la relación? Habíamos dicho hace un ratito, a mayor edad, mayor riesgo. ¿Está claro? ¿A partir de qué edad aumenta significativamente el riesgo? ¿Lo saben? 40 años. A partir de los 40 años. Y a los 60 ya es factor de riesgo. Bien. Es un factor de riesgo siempre. Bueno. Aumento o asimetría de la excavación papilar. ¿Cómo es la excavación papilar normal? ¿Se acuerdan del otro día en el taller le dije, bueno, véanlo si no lo saben, cuando vimos fondo de ojo? Es la depresión fisiológica que existe para que salga el nervio óptico y si es más de 1/3 del total de la papila es patológico.
Perfecto, esa es la excavación papilar normal, 1/3 o 2/6. ¿Existe alguna regla para medir ese anillo neuroretiniano que tiene que estar conservado en el paciente con glaucoma? Bueno, es la regla Isen, donde hay mayor diámetro en cada porción, inferior, superior, nasal y temporal. Ahora vamos a ver un nervio óptico. Pero esa regla no existe para todas, o sea, no es para todas las papilas, porque no todas las papilas son iguales. Ningún ser humano es igual al otro, pero en regla general la mayoría de las papilas tienen esa regla. Pero hay algunas papilas que se van de la regla, de la norma, y no cumplen con esa regla, y no por eso son patológicas, que son las micropapilas o las megalopapilas, o sea, las que son muy chiquitas o las que son muy grandes. ¿Estamos? ¿Hay algún factor étnico que influye en el glaucoma? La raza negra, creo. Bueno, en realidad depende del glaucoma, es la etnia que prevalece, ¿no es cierto? Hay mayor incidencia y prevalencia en la raza negra para glaucoma abierto de primario. Pero, por ejemplo, los asiáticos tienen más glaucoma de ángulo cerrado. Entonces depende el glaucoma, pero sí, la etnia es importante. ¿Qué dice? Explique anatomía del ángulo irido-corneal. Bueno, ¿cómo se produce el humor acuoso? ¿Qué les parece? ¿Dónde se produce? Se produce en el cuerpo ciliar. En los procesos ciliares. Bien. ¿Y dónde están los procesos? Edith, ¿no es cierto? Sí, Edith, ¿dónde están los procesos ciliares o el cuerpo ciliar? ¿Qué va a decir? ¿En la cámara anterior, en la cámara posterior, en la cámara vítrea, en la cámara anterior. posterior? Bueno, los procesos ciliares están en la cámara posterior. Y el humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma, o sea que la mayoría es agua. ¿Tá? Se genera ahí, hay como una canillita ahí, en la cámara posterior. De la cámara posterior atraviesa la pupila. Recién ahí ingresa a la cámara anterior. ¿Tá? ¿Y por dónde se reabsorbe? Por las venas intraesclerales y epiesclerales. Bien. En el ángulo iridio-corneal. En el ángulo irido-corneal, o sea, por el trabéculo. ¿Tá? Hay 3 vías que son las de reabsorción, pero la trabecular es la más importante. Fíjense, ahí están las flechitas donde tenemos. ¿Dónde se produce? Se produce en los procesos ciliares, en la cámara posterior, atraviesa la pupila, y están las 3 vías de drenaje. ¿Estamos? La trabecular, la uveal y la iridiana. Y ahora vamos a la clasificación. Che, bueno, ¿cómo se clasifican los glaucomas? Bueno, como todas las enfermedades, sabemos que pueden ser congénita o adquirida. Congénita o adquirida. Primarias o secundarias. Y en el caso de los glaucomas, dependiendo la conformación del ángulo, puede ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Y depende de la instalación de la patología, puede ser agudo, subagudo y crónico. Y dependiendo de la causa, de la etiología, o dónde se encuentra la causa, puede ser una causa pretrabecular, antes del trabéculo, trabecular o postrabecular. ¿Vamos? Fíjense. Fíjense, la primera imagen es una imagen de una cámara estrecha donde se ven los haces de luces corneales e iridiano muy cerquita. ¿Ven que está muy cerca el iris de la córnea? ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Bien. Esa es una cámara anterior estrecha, pequeña. O sea, lo que hay entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris es un espacio muy reducido. Entonces el ángulo se empieza a cerrar. Fíjense acá, en lo que es la imagen, el gráfico, digamos, está cómo se produce un glaucoma de ángulo cerrado, donde hay primero un rozamiento entre
la pupila, o sea, el iris, y el cristalino, y ahí hace un bloqueo. Como dijimos que a partir de los procesos ciliares se genera el humor acuoso, si no atraviesa la pupila, lo que hace, ve que pandea acá la raíz del iris y obstruye el trabéculo en su totalidad. Entonces lo que hay es un bloqueo irido-cristaliniano primero, una acumulación de humor acuoso en la cámara posterior y un bloqueo trabecular posterior. Y ahí se produce el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Doctor, ¿cómo puedo yo, si no tengo esta lámpara de hendidura, para ver si la cámara anterior es estrecha o si es un ángulo cerrado? Bueno, está el signo del eclipse, que es esta fotito acá, donde yo me acerco con una linterna y observo, ilumino el ojo desde temporal y veo cómo se da la imagen de la sombra. Fíjense, esto es temporal. Acá estaría, ¿ven el cursor ustedes ahí? Sí, se ve. Bien, acá estaría la oreja del paciente, acá estaría la nariz. O sea, esto sería temporal. Yo acá estoy iluminando. Y fíjense que la mitad temporal del iris está iluminada. En cambio, la mitad nasal del iris está sombreada. ¿Está? Porque no llega a iluminarse porque es una cámara anterior estrecha. Bueno, y acá ya vemos el resultado final de los bloqueos, ¿no es cierto? Un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Signo del eclipse. Acá puse algunos de los ejemplos más frecuentes de glaucoma pretrabecular, trabecular y posttrabecular. Fíjense que en el pretrabecular puede haber una membrana neovascular que obstruye el trabéculo. ¿Tá? Un glaucoma neovascular se da, por ejemplo, en un paciente con diabetes o con una obstrucción venosa central. Y el síndrome endotelio irido corneal. Las causas trabeculares, que son la mayoría, tienen causas diversas. Estas son causas secundarias. Glaucoma pigmentario, que es cuando hay una pérdida del pigmento iridiano por una predisposición genética, y ese pigmento va a tapar el trabéculo. Las células fantasmas, que son células eritrocitos, que pierden la coloración y quedan ahí atrapadas, y pierden la forma también, ¿no es cierto? El facolítico, que está relacionado al cristalino, ahora lo vamos a ver, y el PSX, que es un síndrome pseudofoliativo, que también es un síndrome hereditario con manifestación más allá de los 65 años, donde hay una conformación de un material hialino granuloso, fibrilar, que se deposita en el trabéculo y lo va tapando. Ese material se encontró que también está en la piel, en el corazón y en otros órganos, o sea que este es un defecto tipo metabólico, con acumulación de sustancias, ¿no es cierto? Y el posttrabecular, que puede ser una fístula carótido cavernosa o una obstrucción de la vena cava superior. ¿Por qué? Acuérdense que todo esto se reabsorbe a nivel del canal de Slem en el trabéculo y va a las venas epiesclerales. Esas venas drenan a las vorticosas y después drenan al sistema venoso común. Entonces cualquier aumento de la presión epiescleral o de la presión venosa central puede causar un glaucoma posttrabecular. Sí, decime. Hay alumnos esperando a entrar. Hay alumnos esperando entrar. A ver. Espera porque no me aparece. Ahí estamos. Carotidoleato. Gracias. Avísenme cualquier cosa. Gracias. Bueno, ¿cómo tomamos la presión intraocular? Bueno, a través de la tonometría. La tonometría puede ser neumática, de indentación, aplanática. Lo que difiere es la fiabilidad, o sea, hay algunos que son más precisos y otros que son más imprecisos. ¿Y cómo evaluamos nosotros el ángulo iridocorneal o el trabéculo? Lo evaluamos con el gonioscopio, que es una lupita de contacto que se apoya en la córnea, donde nosotros vemos estas estructuras.
vemos la línea de Schwalbe, el trabéculo pigmentado, el no pigmentado, el espolón escleral y el cuerpo ciliar, los procesos ciliares. Esto sería la gradación de Schaffer. Fíjense, grado 0 es cuando yo no veo ninguna estructura de las que le mencioné recién. Y va aumentando el grado, que sería el grado 4, el grado mayor, que es donde veo la totalidad de las estructuras. O sea que grado 4 sería un ángulo abierto y grado 0 sería un ángulo cerrado. Y acá en la foto es difícil de interpretar, es difícil realmente, pero bueno, esto es una agonioscopía hecha a un paciente, donde se ve un ángulo abierto, donde nosotros vemos la línea de Schwalbe, el trabeculado no pigmentado, el trabeculado pigmentado, el espolón escleral y todas las estructuras trabeculares. De esa manera nosotros evaluamos el grado de apertura del ángulo. Fíjense que ahí en las dos fotitos se ve bien cuál sería un ángulo abierto con las estructuras y un ángulo cerrado donde no vemos ninguna estructura trabecular. De esa manera se utiliza el tonómetro aplanático, que sería este acá, que sería el tonómetro de Goldman, que es el gold estándar, o sea, el más específico y preciso. Y este sería el tonómetro de indentación, que es el de Schiott. Bueno, vamos a hablar de nervio óptico. Fíjense acá. Estos son dibujos, ¿no es cierto? Pero son dibujos que nos muestran cómo se van agrupando. Por ejemplo, este de acá abajo, nos muestran cómo se van agrupando en haces y tienen una disposición espacial específica y arriban al nervio óptico y así conforman el nervio óptico. ¿Tá? Esto nos sirve más que nada para saber cuáles son las partes que se van a lastimar precozmente y cuáles son las alteraciones precoces que nosotros vamos a tener tanto en el campo visual como, por ejemplo, en la tomografía de coherencia óptica del nervio óptico. ¿Tá? Es solamente para explicar eso. Pero eso es demasiado específico del especialista en oftalmología. Pero acá, fíjense este dibujito, donde muestra A, B, C, D, E y F, cómo van aumentando el grado de la profundidad de la excavación. Acá tenemos una excavación normal, y acá va aumentando el grado hasta tener una atrofia papilar casi total. Y esta es la comparación si nosotros hacemos un corte transversal del nervio óptico y vemos el avance de la neuropatía óptica. Estos son fotos de pacientes con neuropatías ópticas. Fíjense que acá tenemos al mismo paciente, aunque parezca que no. Fíjense que la excavación es pequeña y acá la excavación es muy grande. ¿Tá? Y acá pasa exactamente lo mismo. Son pacientes con papilas excavadas o signos de progresión. Acá está la regla Eisen, que yo les decía. Fíjense que este es el anillo neuroretinal inferior, el superior, el nasal y el temporal. Y en ese orden es el grosor que tiene, o sea, el anillo neuroretinal de la porción inferior es más importante que la porción superior, y este a su vez es más importante o más grande que la porción nasal, y el más pequeño es el de la porción temporal. Esa relación tiene que mantenerse, porque, por ejemplo, si yo veo que el anillo neuroretiniano inferior es menor o tiene menor espesor que el superior, no corresponde a la regla Eisen y yo estoy sospechando que hay una neuropatía secundaria al glaucoma. Bueno, nosotros dijimos en la definición que era una neuropatía óptica con daño a las células ganglionares y con alteración irrecuperable del campo visual. ¿Qué es el campo visual o perimetría? ¿Alguien se anima a definir campo visual? Buenísimo. La amplitud, o sea, el panorama que tenemos, cuánto es el ángulo que abarca la visión, a eso.
Y si eso te lo medí el otro día con la agudeza visual, ¿no es lo mismo? No, porque es, o sea, todo lo que vos abarcás, no la agudeza o la calidad con la que ves, sino cuánto abarca el ojo, cuánto... Sería el A área ver, total que se ve área lateralmente es. cuando vos enfocás hacia el centro. a ver, otro. ¿Nadie? Bueno, el campo visual se define como una isla de visión. ¿Estamos? Nosotros el otro día tomamos la agudeza visual, pero lo que evaluamos con la agudeza visual es la mácula. Estaríamos evaluando solamente lo que es la agudeza visual central. El campo visual evalúa la isla de visión que tiene el ojo, o sea, no solamente la central, sino que evalúa también las retinas por fuera de la mácula y les da un valor, le asigna un valor, como si fuera una audiometría. Che, ¿cuánto escuchás? Más, menos, ¿tá? Y le asigna un valor. El valor es en decibeles, ese decibel corresponde a un punto específico que tiene, según la edad del paciente y el sexo del paciente, una normalidad. O sea, se compara con bases de datos normatizadas. ¿Está claro? Si está por debajo o encima, hay algo que no funciona bien. Si uno tiene que definir ese decibel, es la sensibilidad a la luz que posee ese punto específico. ¿Vamos? Si yo tengo que evalúo la sensibilidad a la luz, ¿qué sería un escotoma entonces? Un punto No ciego. ciego en la visión. No. Por eso les dije que lo que evalúa es sensibilidad a la luz. Entonces, un escotoma sería un punto de menor sensibilidad a la luz para la edad y el sexo del paciente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de escotoma. Si, por ejemplo, un punto a mí normalmente me tendría que dar 35 decibeles y me hacen el estudio y ese punto específico no me da 35, sino que me da 25, yo estoy viendo, no está en cero. Cero sería un escotoma absoluto, un punto ciego. En cambio, 25 no sería un punto ciego. Yo tengo una visión, pero es menor a la que me correspondería. ¿Queda claro? Y ese escotoma se dice escotoma relativo. ¿Tá? ¿Hay algún escotoma absoluto, o sea, un punto ciego normal o fisiológico para el ojo? ¿Qué les parece? Sí, La papila. la zona La papila. La papila porque ahí no hay fibras retinianas. Perfecto. ¿La perimetría sirve solo para el glaucoma? Pregunta, ¿sirve solo para el glaucoma? Gracias. Y no sirve solo para el glaucoma, porque si yo tengo, por ejemplo, una paciente, mujer, embarazada, con un adenoma de hipófisis, ¿tá? Me va a dar una compresión del quiasma óptico y me va a dar una hemianopsia bitemporal. ¿Queda claro? Entonces yo le hago un campo visual para tener una aproximación diagnóstica, pero es de neurología eso. ¿Tá? Sí. O un paciente masculino, panvascular, que tiene una ACV, ¿tá? Con pérdida de algún cuarto de la visión, una cuadrantanopsia o una hemianopsia. Entonces, sirve también para otros tipos de especialistas, el neurólogo, por ejemplo. ¿Estamos? O en una neuropatía óptica que no sea por glaucoma. ¿Tá? Mujer, 25 años, mujer, 25 años, con enfermedades mielinizantes, con una neuritis por esclerosis múltiple. ¿Está claro?
Estos son los patrones característicos del glaucoma: el escalón nasal, el defecto paracentral y los defectos arqueados. Realmente los puse, pero no es algo que ustedes necesiten saber, son cosas realmente para un especialista, ¿tá? Pero si los quieren, yo se los mandé. Esto sí me parece interesante. Esto está en una guía que ahora se las voy a mostrar, ya la tienen seguro, que son los estadios del glaucoma. O sea, un paciente que uno tiene la sospecha del glaucoma, cómo después el paciente se vuelve glaucomatoso, y en qué estadio está, en preperimétrico, perimétrico, funcional. Y esta es la guía que me parece la más importante. Por lo menos para ustedes. Ustedes van a estar en un centro de salud. Entonces yo lo que veo es si tengo la sospecha o no de que el paciente tenga glaucoma. Esa es su tarea. Che, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y ya dijimos, la edad, fíjense, hipertensión ocular, antecedentes familiares, la excavación mayor a 1/3 o 2/6, ceguera unilateral, o la paquimetría. ¿Tá? Entonces, todo eso a mí me tiene que hacer sospechar como médico generalista, clínico, de familia, ¿tá? Que este paciente puede llegar a tener glaucoma, y lo que hago es, hago un tamizaje, ¿tá? Y lo derivo al especialista. ¿Cómo sería ese tamizaje? Me pueden preguntar. No sé, se me ocurre. ¿Les parece? No sé. Edith, mirá, escuchá. Te llega un paciente. Te llega un paciente. Un paciente de 35 años. Vos le hacés el fondo de ojo y la papila tiene 1/3. En los dos ojos iguales. ¿Está? En los dos ojos iguales. Y vos le haces una pregunta si tiene antecedentes familiares de glaucoma, y te dice, sí, vos sabés que sí, un tío, el primo de mi mamá, un tío segundo, tiene glaucoma. ¿Vos qué hacés ese paciente? ¿Me lo derivás para sospecha de glaucoma o no? Y no correspondería. No correspondería, ¿tá? Pues no tiene factores de riesgo. En cambio, si viene un paciente que tiene 60 años, que me dice, no, vos sabés que mi hermano tiene glaucoma, y mi mamá era ciega, de joven estuvo ciega. ¿Qué haces? ¿Lo derivás? Ahí sí. Perfecto. Esa es la sospecha diagnóstica para hacer el tamizaje y derivación oportuna. Vamos a ver el tratamiento. ¿Cuáles son las drogas que existen para el tratamiento del glaucoma? ¿Cuáles les parece? Depende de qué glaucoma. Si es abierto. Bueno, vamos a hablar de glaucoma primario de ángulo abierto, el más común acá en Occidente. Nombra los análogos de las prostaglandinas y los beta bloqueantes como primera línea. En segunda línea, combinando esos dos fármacos juntos. Y si no, con agonistas alfa 2 presinápticos como la biotidina. Y en la tercera línea combinas 3 fármacos. Ya si 3 no funcionan, no te van a funcionar 4, así que como que pasas a otra cosa. Eso se llama terapia médica máxima. Perfecto. Yo te hago una pregunta. ¿Le doy timolol o un bloqueador, un beta bloqueante, si el paciente tiene bradicardia? No, está contraindicado. No, está contraindicado. ¿Y si el paciente es asmático? Tampoco. También. Tampoco. Perfecto. O sea que hay que ver bien lo que son los efectos indeseados, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Y hoy le puse el cuadro este tiene todas las drogas con los efectos indeseables y lo que baja. Cuando el tratamiento médico ya no alcanza, uno le puede hacer un tratamiento láser, pero un tratamiento que es transitorio. ¿Tá? Es transitorio. No es un tratamiento que sea eficaz para siempre. Y el tratamiento final, digamos,
es el quirúrgico, que sería la trabeculectomía, que sería la comunicación, como está viendo acá en este grafiquito, ¿tá? La comunicación, ¿tá?, de un procedimiento de filtración, pero es quirúrgico. Lo voy a indicar cuando ya hice tratamiento médico máximo y no funciona. Y ahora yo les puse acá algunos casos de algunos glaucomas específicos que son secundarios, porque son interesantes y son bastante frecuentes. Por lo menos son más frecuentes de lo que uno piensa. Fíjense, el síndrome pseudofoliativo. ¿Vos llamas pseudofoliativo y no exfoliativo? Porque el verdadero síndrome exfoliativo era el de los sopladores de vidrio. Y esto es bastante parecido al cuadro oftalmológico, pero no es por soplar vidrio, sino que es un defecto donde se van acumulando material proteico. Fíjense que acá tenemos la pseudofoliación como si fuera en escarapela o diana, y acá sobre el reborde pupilar. ¿Se alcanza a ver, no es cierto? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, Bárbaro. profe. Y acá hay defectos de transiluminación en el iris, o sea, yo le ilumino con la lámpara de hendidura y hago un efecto de transiluminación, hay como partes del iris que faltan, ¿eh? Y después tenemos acá, en la gonioscopía, una hiperpigmentación del trabéculo y las líneas de Sanpaulesi. Este es el glaucoma pigmentario, que hoy les comenté algo, que hay liberación de pigmento y hay depósito de pigmento en todo el trabéculo. Fíjense que acá abajo se ve la gonioscopía, esta es una foto de un paciente, y si recuerdan la gonioscopía que vimos hace un rato, no había tanto pigmento en ese ángulo, y en este sí. Y después tenemos el uso de Krukenberg, que es esto acá, y acá con mucho cariño se puede llegar a ver ahí donde está el cursor. Ese es el uso de Krukenberg. El uso de Krukenberg es el depósito del material pigmentario sobre la cara endotelial de la córnea. Y también defecto de transiluminación. Acá tenemos el gráfico, y acá también con un poco de cariño, fíjense que están los defectos de transiluminación. Otro glaucoma importante, secundario, es el glaucoma neovascular. Fíjense que acá hay neovasos, ya hay neovasos en iris. Estos vasitos no son normales, ¿ah? Y en este, como es un ojito más clarito, se ven mejor. Y hay vasos también en el trabéculo. ¿Vamos? Y en esta imagen, lo que pasó es que todos estos vasos invadieron el ángulo, formaron una membrana fibrótica y se contrajo. Entonces se tapó todo y se cerró el ángulo. ¿Vamos? Y a ver si hay alguno más. Sí. Glaucoma uveítico. ¿Se acuerdan que vimos uveitis la otra vez? Y habíamos dicho que la uveitis genera material inflamatorio. O sea, es como que adentro del ojo hubiese plasticola. Entonces se van a pegar las estructuras entre sí. Va a haber sinequias posteriores, que es las que se dan entre el iris y el cristalino. Fíjense que acá, en esta imagen que dice B, hay incluso lo que se llama iris en tomate o seclusión pupilar, está todo cerrado. Y en esta foto de esta paciente, ahí hay unas sinequias posteriores interesantes. Y sinequias anteriores, que son las que se dan entre la raíz del iris y la córnea. ¿Ah? Además de haber trabeculitis, lógicamente. Che, pero ¿y por qué aumenta la presión en estos pacientes? Y bueno, fundamentalmente por la trabeculitis. Fundamental. O sea, el trabéculo se inflama. Pero también la seclusión pupilar me puede cerrar el ángulo, las sinequias anteriores me pueden cerrar el ángulo y las sinequias posteriores también. ¿Estamos? Y creo que este es el último, sí. ¿Y qué es un glaucoma facogénico? Es el glaucoma generado por el cristalino.
Dentro del glaucoma facogénico tenemos diferentes tipos. Tenemos el facolítico, el facoanafiláctico, el facomórfico y el facotópico. Hay que diferenciarlo porque en realidad el tratamiento por ahí es distinto. Fíjense que el facolítico, ¿ah?, que es este acá, este dibujito acá, está la catarata hipermadura, o sea, es un cristalino que se opacificó, y vieron cuando dice, che, maduró la catarata, bueno, esta se pasó de madura, se hipermaduró, ¿estamos? Y esas proteínas empiezan a generar una reacción, ¿estamos? Después tenemos el faco anafiláctico. Che, ¿cuál es el faco anafiláctico? Y el faco anafiláctico es el paciente que tiene un traumatismo penetrante, y ese traumatismo penetrante rompe la cápsula del cristalino, y el cristalino pierde las proteínas en la cámara anterior. Y eso genera una anafilaxis, ¿tá? Porque las proteínas del cristalino están adentro de esa cápsula y nunca tomaron contacto con otra parte del organismo, ¿tá? Y es realmente una reacción anafiláctica. Se inflama todo. El facomórfico lo que pasa es que el cristalino generalmente crece por aposición y el diámetro anteroposterior aumenta. Al aumentar el diámetro anteroposterior del cristalino va cerrando el ángulo, ¿tá? Y el facotópico puede ser congénito o adquirido, el adquirido también secundario a un traumatismo generalmente contuso, o congénito cuando hay una luxación congénita, como por ejemplo en el síndrome de Marfan o en la homocistinuria. Ese cristalino luxado tapa el trabéculo. Entonces fíjense que dependiendo del origen el tratamiento es distinto. En el facolítico o el facoanafiláctico, por más que yo le ponga beta bloqueante, ¿tá?, no me va a ayudar. Por más que yo, y es más, no le puedo poner análogo de la prostaglandina. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Va a ser inflamado, ¿no? Aumenta la inflamación. Aumenta la inflamación y ya tenemos que hay una inflamación muy importante. Entonces acá lo que hay que hacer es desinflamar. ¿Estamos? Desinflamar y lógicamente reparar quirúrgicamente esto, ¿no es cierto? Y en los otros dos ni siquiera desinflamar, va a cirugía. ¿Estamos? Bueno chicos, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Con respecto al láser este que estábamos hablando, era la perforación del iris para que el humor acuoso No, pase. el láser hay distintos tipos de láser. Fíjate que acá está, después Pero la idea es que pueda pasar el humor acuoso de la cámara posterior a la anterior. Y que se pueda claro, lo que absorber. pasa es que tenés que diferenciar un láser de argón o un láser de Jack. El láser de Jack es disruptivo, es para glaucoma de ángulo cerrado. Eso es lo que vos estás diciendo, que lo hablamos el otro día. Comunica las dos cámaras, ¿tá?, para que no se produzcan los bloqueos. En cambio, el otro láser, que es el láser de argón, lo que hace una comunicación en el trabéculo. Lo hace a otro nivel. ¿Estamos? Y es más térmico que disruptivo. Depende del tratamiento para qué tipo de glaucoma lo haga. ¿Qué otra pregunta? ¿El glaucoma causado por corticoides es común? Un 30% de la población tiene, se llama respondedor alto a los corticoides. Uno no puede identificar qué paciente sí, qué paciente no. O sea que si yo te doy un corticoide de cualquier vía, o sea, puede ser una gota, puede ser un inyectable, puede ser una crema, ¿ah? Si estás dentro de esa variedad genética que sos respondedor alto de los corticoides, aumenta la presión intraocular. Así que yo te diría que sí, que es frecuente. Por eso acordate que yo siempre les digo, chicos, ¿corticoides? No. ¿Corticoides? No. ¿Vamos? Porque no hay manera, y otra, no es que vos le haces decís, bueno, le hago un corticoide. Le coloco el corticoide y después cuando se deja de colocar la gota, la crema, o se termina el efecto de la inyección,
revierte. No, el problema es que persiste. ¿Entendés? Sí, gracias. Ese es el problema. ¿Qué otra pregunta? En los glaucomas congénitos, el manual lo diferenciaba entre los de tipo 1, 2 y 3 tardíos. ¿Eso qué? ¿Cómo? El único libro en el que encontré lo de glaucomas, que es una oftalmología, hablaba de glaucomas congénitos, que los nombraba como urgencias oftalmológicas y mencionaba los tipos de glaucoma. Hay como un montón de clasificaciones. Sí, a ver, en mi experiencia y según lo que yo he leído, que es mucho, ¿ah? Hay demasiada confusión a la hora de definir los glaucomas congénitos. Yo, para entenderlo de la manera más práctica, es desde el nacimiento, o sea, un congénito precoz, si querés, ¿entendés? Y después lo dividís en congénitos infantiles, pediátricos o juveniles. ¿Me entendés a lo que voy? Sí. Más que nada para guiarse por la edad o por la etapa de crecimiento del niño que por otra cosa. Lo que sí hay que saber con respecto a los glaucomas congénitos, que pueden ser precoces o tardíos, pero son los infantiles, es que la córnea y la esclera son extensibles hasta los 5 años de edad. ¿Sabían eso? No. No. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo presión aumentada en un ojo que es extensible? ¿Ese es el que aparece con los ojos saltones? Se llama buftalmo u ojos de buey. ¿Por qué? Al aumentar la presión intraocular y no haber una resistencia, o sea, te estoy diciendo que es extensible, crece el ojo, crece. Y crece la córnea y crece el ojo. Entonces vos ves un chico, ustedes tienen que pensar en eso. Están en el consultorio, en el CAPS, si ven un chico, que la madre dice, mire los ojos grandes que tiene, y ustedes algo tiene que llamar la atención. ¿Está? A menos que la vean a la madre que tenga los mismos ojos, me explico a lo que voy, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven un chico con los ojos muy grandes, saltones, y ustedes tienen que sospechar el glaucoma. Y más si es asimétrico, si por ejemplo hay un ojo que es más grande y el ojo es más chiquito el otro. Entonces si che, acá algo no está funcionando. Y lo más probable es que ustedes lo deriven y ese chico tenga glaucoma infantil, congénito, pediátrico, como quieran llamarlo. Eso sí, tienen que pensar. Gracias. ¿Algo más? Niños, cualquier cosa me avisan. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene hay una clase de consulta. Si tienen alguna duda, si no, cualquier duda que tengan, nos vemos la semana que viene. Chau, chicos. Muchas gracias. Chao, Gracias. Gracias. gracias.